me desenvuelvo como un investigador postdoctoral en la Universidad de Michigan State, igualmente en Estados Unidos. Bueno, como les decía, estoy afiliado a la Universidad de Michigan State, que personalmente pienso que es un lugar, y bueno, es un lugar bastante bueno para investigar, para hacer investigación relacionada a plantas. Mi área de especialización es el área de microorganismos, de microbiomas. Bueno, estoy afiliado a la Universidad de Michigan State, trabajo con la doctora Ashley Shade, cuyo laboratorio se encarga del estudio de cómo estos microorganismos pueden ayudar a la resiliencia en las plantas. También mi coasesor es el doctor John Mueller de Texas A&M, que es un genetista en plantas. Y mis fondos, o bueno, en sí el contrato es subvencionado por el Great Lakes Bioenergy Resource Center, que es un centro de investigación que se encuentra bajo el mando del Departamento de Energía de los Estados Unidos. Y bueno, empezando ya la exposición, todo organismo, ya sean humanos, animales y plantas, están colonizados por una gran diversidad de microorganismos, los cuales incluyen bacterias, hongos, arqueas, bueno, vamos a nombrar también virus. Y estos organismos viven en una asociación íntima con estos microorganismos. Acá quiero describir dos conceptos que vamos a ver durante el transcurso de la presentación, que es el concepto de microbiota, que microbiota en sí se entiende como el ensamblaje de microorganismos que se encuentran presentes en un ambiente determinado. Por ejemplo, en la planta hablamos de la microbiota de la planta. Si queremos ser más específicos, por ejemplo, en la hoja, microbiota de las hojas, microbiota de las flores, microbiota de la raíz. Cuando nos referimos al término microbioma, incluimos al hábitat completo, se incluyen los microorganismos completos, los genomas y las condiciones ambientales en las cuales estos microorganismos se desarrollan. Es decir, microbiota, nos referimos solamente a los microorganismos en un determinado ambiente, y microbioma nos englobamos el concepto agrandamos el concepto donde incluyen las condiciones ambientales, genomas, etc. ¿Cómo nosotros estudiamos los microbiomas? Es decir, nosotros vemos que los humanos, las plantas, los animales viven en asociación con millones de microorganismos y con cientos o incluso miles de especies diferentes. Pero ¿cómo lo estudiamos? Bueno, esto es como yo veo un microbioma en mi computadora. Una serie de letras por ejemplo, esta es una secuencia de ADN, y eso es como yo la veo en mi computadora. Y para darle sentido, para dar una explicación, para ver qué microorganismos se encuentran presentes en estas secuencias, necesitamos de un conocimiento de bioinformática y un conocimiento en estadística para poder darle sentido a nuestro estudio de microbioma. Aquí tengo un pequeño workflow, digamos, los pasos que seguimos para estudiar microbiomas. Esto también va a depender de nuestro objetivo de estudio. Pero, por ejemplo, aquí tenemos una muestra de una planta, por ejemplo, que queremos estudiar, que queremos saber el microbioma asociado a esta planta. Primero tenemos la muestra. Luego vamos a extraer, en este caso, por ejemplo, el ADN microbiano asociado a esta muestra. Todo el ADN microbiano. Existen diferentes técnicas para extraer el ADN. Incluso existen kits ya prefabricados que te permiten de una manera mucho más eficiente y mucho más rápida extraer el ADN microbiano asociado a una muestra. Dependiendo también del objetivo de nuestro estudio, podemos utilizar diferentes técnicas de secuenciamiento. Podemos utilizar, por ejemplo, herramientas como el secuenciamiento basado en Illumina, el secuenciamiento basado en tecnología de nanoporos. También, dependiendo de nuestro estudio, podemos secuenciar un solo gen que se encuentra presente en todos los microorganismos, en este caso bacteria, por ejemplo, el 16S del ARN ribosomal. O si queremos estudiar
hacer un estudio mucho más profundo donde podamos identificar las potenciales funciones de estas bacterias que juegan en una comunidad, podemos secuenciar los genomas completos de todos los microorganismos asociados a esta planta, a esta muestra. Luego, una vez que obtenemos todas las secuencias, existen diferentes métodos, diferentes herramientas bioinformáticas que nos van a permitir procesar estos datos y poder realizar diferentes análisis. Por ejemplo, saber la composición de la comunidad microbiana asociada a la muestra nos va a permitir conocer, por ejemplo, la relación filogenética entre los microorganismos que se encuentran en esta muestra. Nos van a permitir, por ejemplo, comparar diferentes muestras y ver cómo estas se relacionan, cuán semejantes o cuán diferentes son de estas. Y nos permiten también saber, por ejemplo, qué microorganismos o qué función están cumpliendo diferentes microorganismos en esta muestra. Para estudiar microbiomas, generalmente, bueno, los que nos dedicamos a este tipo de investigación utilizamos diferentes tipos hacemos diferentes tipos de mediciones. Por ejemplo, nosotros lo que nos interesa principalmente en estudio de microbioma son medir la diversidad que se encuentra asociada a una muestra. Por ejemplo, para saber qué microorganismo se encuentra en una muestra y cuánto de este microorganismo se encuentra en esta muestra, nosotros, por ejemplo, medimos la diversidad alfa. Para medir la diversidad alfa tenemos diferentes índices como el Shannon, Simpson, diferentes tipos de mediciones. Si queremos saber cuán similar o cuán diferente son diferentes muestras que tengo, nosotros medimos la diversidad beta, es decir, que vemos las relaciones entre comunidades diferentes. Por ejemplo, acá tenemos un diagrama que generalmente se le conoce como análisis de componentes principales, donde nos va a decir, por ejemplo, que esta comunidad asociada a agua es muy diferente a las comunidades microbianas encontradas en esta otra muestra. Y es así como nosotros podemos medir diversidad en estudios de microbiomas. Pero volviendo ya al área o al punto específico del microbioma asociado a las plantas, como les había dicho, las plantas están naturalmente colonizadas por una diversidad inmensa de diferentes microorganismos, incluyendo bacterias. Pero esta diversidad es específica dependiendo de la parte de la planta. Como les había mencionado también anteriormente, por ejemplo, tenemos un microbioma de las hojas o de la filósfera, la parte aérea de las plantas. Tenemos una comunidad bacterianas asociadas a la parte interna de la planta, que se llamaría la endósfera. Microbiomas específicos asociados a la raíz o la parte de la rizósfera, e incluso microbiomas asociados al suelo. Del mismo modo, en la parte de los hongos, tenemos diferentes microorganismos, bueno, diferentes especies de hongos que se encuentran asociados o pueden ser encontrados en diferentes partes de la planta. Como pueden ver acá, como les decía, aquí vemos un cuadro que mide la diversidad alfa. Como pueden ver, la mayor diversidad de microorganismos se encuentran presentes en el suelo. Se sabe que, por ejemplo, en 1 gramo de suelo podemos encontrar bacterias de 10 a la 9, es decir, estamos hablando de 1.000 millones de bacterias en 1 gramo de suelo. Podemos ver que la diversidad microbiana encontrada en la rizósfera es mucho menor comparada al suelo. Vemos que la diversidad disminuye en la endósfera de la raíz, mucho menor la diversidad en la parte interna de las hojas, y esta se incrementa en la parte externa de las hojas. Y vemos efectos similares en cuanto a la diversidad de hongos. Podemos ver acá que la diversidad de hongos en cuanto presente en el suelo y en la raíz son similares, pero la diversidad disminuye en estos otros compartimientos de la planta. Es decir, el mensaje
de esta diapositiva es que la diversidad microbiana en la planta depende del lugar de la planta, del órgano de la planta, y la diversidad también esto aumenta o disminuye dependiendo del compartimiento de la planta. Bueno, aquí una diapositiva donde trata de ver las similitudes y diferencias entre el sistema, digamos, del microbioma de la planta comparado con el microbiota de los animales. Bueno, vemos que a pesar que las plantas y los animales han evolucionado independientemente, tienen estructuras similares que cumplen funciones similares. Es decir, las plantas, por ejemplo, vemos que las plantas tienen raíces y la función principal de la raíz es adquirir nutrientes. Vemos que los animales tienen el sistema digestivo cuya función principal es adquirir nutrientes. Y vemos que también hay diferentes barreras donde permite ir seleccionando microorganismos digamos, de un pequeño ambiente hacia la parte interna en este caso, por ejemplo, de la planta. Vemos que la diversidad presente en el suelo es mucho mayor y cómo esta planta va seleccionando ciertos microorganismos hasta crear una comunidad definida que le va a permitir cumplir las funciones requeridas para el desarrollo correcto. Como les decía, las funciones principales, en este caso de la raíz, vemos que tiene como inóculo principal el suelo, es decir, la planta va a adquirir microorganismos del suelo. La función principal es movilizar estos nutrientes del suelo y poder incluirlos dentro de su sistema fisiológico. La raíz va a permitir va a permitir seleccionar rápidamente microorganismos desde el suelo y, por ejemplo, y adquirirlos a diferentes compartimientos de la planta. Y observamos que existe una composición microbiana bastante conservada, hablando solamente de bacterias asociadas a la raíz. Pero ¿cuál es la importancia, es decir, de tener un microbioma? ¿Por qué nosotros los humanos, las plantas, tenemos un microbioma? ¿Y cuán importante es esto? Acá en esta diapositiva, bueno, fue un estudio bastante bonito, bastante inteligente, donde los científicos, bueno, este es un grupo de investigación del Instituto de Max Planck en Alemania, donde cultivaron plantas estériles. Fueron capaces también de seleccionar, aislar microorganismos asociados a plantas. En este caso tenemos como objeto de estudio la planta Arabidopsis thaliana. Crecieron Arabidopsis thaliana estériles, es decir, libres de microorganismos, y aislaron microorganismos que naturalmente se asocian a estas plantas, a estas Arabidopsis thaliana. Y separaron por grupos. Separaron el grupo de bacterias, separaron el grupo de hongos, separaron el grupo de bacterias, hongos, y si no me equivoco, de oomicetos. Estos tres grupos los separaron. Y empezaron a inocular las plantas, primero con el grupo de las bacterias, luego con el grupo de las otras plantas, con el grupo de los hongos, otro grupo de plantas con el grupo de los oomicetos, y luego empezaron a hacer combinaciones. Plantas con bacterias, hongos, plantas con bacterias, oomicetes, plantas con bacterias, hongos y oomicetes. Y vieron y evaluaron cómo es que esta planta se desarrolla teniendo estos diferentes grupos de microorganismos. Y aquí vemos, por ejemplo, en este gráfico se describe, por ejemplo, digamos, en el componente Y tenemos el peso de las plantas y en el componente X tenemos los diferentes inóculos que se utilizaron. En este caso, en el primer grupo tenemos a plantas sin microorganismos, plantas estériles.
Vemos que la planta es capaz de desarrollarse. Pueden ver que no se desarrolla óptimamente, pero logra crecer. Cuando se inocula plantas con bacterias, vemos que el peso o digamos, el desarrollo de la planta mejora a comparación cuando la planta está libre de microorganismos. Pero cuando inocularon plantas solamente con hongos, vieron que la planta no desarrolló. Por lo contrario, estos hongos destruyeron, mataron las semillas que trataron de ser germinadas. Similar efecto se tuvo cuando plantas fueron inoculadas con omicetos. Pueden ver acá F de hongos y O de omicetos. Ahora, ¿qué pasa cuando inocularon plantas con bacterias y omicetos? Vieron que se observó que las plantas empezaron a desarrollarse relativamente bien. Se pudo observar que las plantas desarrollaban, crecían, tenían un color bastante saludable. Un efecto similar cuando se inoculó bacterias con hongos, pueden ver acá, igual. ¿Qué pasó cuando se inocularon hongos con omicetos? La planta muere, no sobrevivió. ¿Y qué pasa cuando se inoculan los tres grupos de microorganismos, hongos, bacterias y omicetos? Ven que el performance o la forma como las plantas crecen teniendo a estos grupos microbianos juntos interactuando fue mucho mayor en comparación con los otros grupos. ¿Qué nos quiere decir esto? Que los microorganismos o el microbiota que se encuentra asociado a las plantas cumplen un rol importante en la performance del organismo, en este caso las plantas. Es decir, estos microorganismos tienen una estructura definida, necesitan de diferentes grupos cómo interactuar para poder desarrollarse óptimamente. Ahora, ¿cómo es que estos microorganismos se encuentran asociados a un organismo? Es decir, no es que una bacteria llega y, bueno, vive allí o llega y coloniza rápidamente y luego llega otra bacteria y coloniza rápidamente. Eso no es el caso. No es lo que pasa para que un microorganismo llegue a colonizar, en este caso, las plantas. Existen diferentes barreras donde la planta va a ir seleccionando qué microorganismos van a formar parte de la comunidad microbiana. Tenemos diferentes barreras, como les decía. La primera barrera, por ejemplo, es que cuando un microorganismo llega, digamos, a la hoja de la planta, cuando un microorganismo llega a la hoja de la planta, la primera barrera es que se va a encontrar ya con una comunidad microbiana con la cual va a tener que competir por nutrientes, va a tener que competir por el ambiente y va a tener que competir con que estos diferentes microorganismos van a emitir o van a producir diferentes tipos de compuestos, entre ellos compuestos antimicrobianos. Si esta bacteria es capaz de pasar esa barrera, sigue otra barrera, que es una barrera física, donde esta bacteria tiene que ser capaz de ingresar a la planta, tiene que ser capaz de aprovechar la apertura de los estomas, de poder degradar quizás la pared celular de la planta, tiene que ser capaz de poder lidiar con diferentes estructuras como, bueno, no recuerdo bien los nombres, bueno, saben como esos pelitos, ¿cómo se llama? Bueno, esos pelitos que encontramos, diferentes barreras físicas que se pueden encontrar en la planta, como la producción de wax, producción de diferentes estructuras que van a impedir que un microorganismo llegue a invadir una planta. Y si una bacteria, profesor. ¿Sí? ¿No? ¿Son tricomas? Ah, tricomas, disculpe, muchas gracias. Tricomas, muchas gracias. Sí, bueno, si una bacteria, un microorganismo, una bacteria, pasa la primera barrera, que es, digamos, el microbioma nativo. La segunda barrera es las barreras físicas. Si este microorganismo llega a pasar estas barreras, aún quedan otros tipos de barreras, por ejemplo, que ya involucran al sistema inmune de la planta. Por ejemplo, acá tenemos el MTI,
que básicamente se encarga de, es decir, la planta tiene diversos receptores que son capaces de identificar estructuras específicas de un microorganismo. Por ejemplo, un receptor bastante conocido, bastante estudiado es el FL2, que este FL2 es capaz de reconocer un segmento del flagelo de las bacterias. Si el microorganismo logra atravesar esta barrera, aún se encuentra con otra barrera, otra línea del sistema inmune de la planta, que se llama el ETI, donde la planta es capaz, produce diferentes proteínas que son capaces de reconocer al microorganismo invasor. Bueno, y estas son las diferentes barreras que un microorganismo debe atravesar para poder colonizar o para poder formar parte de la microbiota de una planta. Es decir, no es un mecanismo sencillo, sino es un mecanismo donde incluso involucra las condiciones ambientales, las condiciones, digamos, bióticas y abióticas. Y acá vemos en esta diapositiva, por ejemplo, algo mucho más, en mucho mayor detalle, cómo es que estos microorganismos que se encuentran, en este caso, por ejemplo, en el suelo, cómo estos microorganismos siguen una selección para poder ser parte o para poder colonizar la parte interna de la planta. Vemos que, por ejemplo, empezamos con los microorganismos que se encuentran en el suelo, como estos microorganismos compiten entre ellos, compiten por el sustrato, ellos compiten por el alimento, existen diferente producción de diferentes microorganismos, de diferentes compuestos como toxinas, diferentes sistemas de defensa, ellos producen el quantum sensing, es decir, que entre ellos se reconocen, entre ellos existe como un tipo de, digamos, de batalla por sobrevivir a este ambiente. Luego, estas bacterias deben ser capaces de reconocer diversos compuestos que son producidos por la planta. Y es como de esta forma estos microorganismos van a ir siendo seleccionados y ellos a su vez van a ir seleccionando. Vemos que existe diferente producción de diferentes, por ejemplo, como les decía acá, estos son los primer sistema inmune de la planta, por ejemplo. La primera barrera, donde la planta tiene receptores específicos para poder identificar microorganismos. Pero los microorganismos deben tener otras estrategias para poder ser capaces de colonizar esta planta. Y vemos que existe desde competencia, desde el inóculo principal, hasta poder atravesar las barreras que le proporciona la planta. Y bueno, dentro del rol también vemos que juega parte los exudados o los compuestos que la planta secreta al ambiente, en este caso al suelo. Bueno, a pesar que vieron que existe diferentes mecanismos, diferentes barreras para que los microorganismos lleguen a colonizar un hospedero, en este caso estamos hablando de las plantas, a pesar que existen, no es un proceso fácil, no es un proceso inmediato. Si analizamos microbiomas de diferentes plantas, de plantas que no se encuentran, digamos, plantas que no se encuentran, digamos, cercanamente relacionadas. Por ejemplo, tenemos acá poáceas, tenemos fabáceas, diferentes grupos de plantas. Si analizamos los microbiomas de la raíz de estas plantas, vemos que el microbioma, la estructura microbiana que se encuentra dentro de la rizósfera, es decir, en la raíz, es bastante conservada. Y si vemos que los microorganismos que viven dentro del interior de digamos, en la parte interna de la raíz, vemos que también es altamente conservada. La estructura de los microbiomas en especies diferentes de plantas, en la parte de la raíz, esta estructura es bastante conservada.
Ahora, bueno, esta es una parte de un capítulo de mi tesis, donde nuestra inquietud era, por ejemplo, encontramos que la estructura microbiana es bastante conservada. Vemos que existen inóculos que permiten inóculos bacterianos que va a permitir a la planta de dónde seleccionar microorganismos, en este caso, por ejemplo, bastante estudiada es la raíz. Existen evidencias que también, por ejemplo, microorganismos que se encuentran en el aire son capaces de poder colonizar o interactuar con las plantas. Pero uno de los capítulos de mi tesis fue, por ejemplo, tratar de ver cuáles eran las diferentes fuentes y cuáles eran los diferentes deposiciones de estos microorganismos que se encontraban relacionados a la planta. Y mi enfoque principal fue, por ejemplo, estudiar los microorganismos que se encuentran asociados a la raíz, a la lluvia, disculpen, microorganismos asociados a las lluvias y cómo estos microorganismos asociados a las lluvias son capaces de moldear o modular la filósfera o la parte aérea de las plantas. ¿Y por qué es importante estudiar las diferentes fuentes de microorganismos que pueden influir a la planta? Porque si existen microorganismos, si existen, digamos, comunidades microbianas que están ingresando a un nuevo hábitat, va a existir va a existir digamos, va a existir una forma, va a quebrar el equilibrio. Es decir, yo tengo una comunidad nativa en mi planta, viene, por ejemplo, microorganismos de la lluvia a querer ocupar este espacio, va a haber un desequilibrio del microbioma. Al haber un desequilibrio, va a haber un cambio de funciones. Al haber un cambio de funciones, va a haber una reestructuración del microbioma. Ahora, ¿cuáles son los mayores factores que influyen en la composición del microbioma? Bueno, se ha estudiado bastante la parte, sobre todo la parte que se encuentra bajo el suelo, en este caso la parte de la rizósfera. Es bastante conocido los diferentes factores que influyen en la composición microbiana. Por ejemplo, en este gráfico, como les había mencionado anteriormente, acá estamos observando eh, un análisis de componentes principales que nos permite visualizar la diversidad beta, es decir, vamos a comparar la diversidad encontrada en diferentes ambientes. En este caso tenemos, por ejemplo, en rojo tenemos el suelo, en morado tenemos la parte entre la raíz y el suelo, en verde la parte de la raíz, ya el tejido de la raíz, y en azul tenemos ya la parte interna, la parte de la raíz, lo que nosotros llamamos como endófitos. Y como pueden ver, las comunidades microbianas, cada triangulito son comunidades microbianas o muestras. Vemos que, por ejemplo, las comunidades microbianas presentes en suelo, vemos que son bastante similares. Mientras más juntas estén, las comunidades son muy similares. Mientras más separadas, las comunidades son diferentes. Vemos que las comunidades microbianas asociadas al suelo son muy similares entre ellas. Vemos que las comunidades microbianas en la rizósfera, es decir, entre el suelo y la raíz, vemos que va cambiando en relación a las del suelo. Vemos cómo se va modulando, es decir, vemos que va existiendo pequeñas diferencias conforme vamos observando las comunidades en diferentes sustratos. Vemos que la comunidad en la rizósfera cambia, en el rizoplano vemos que es diferente y en las comunidades endófitas vemos que son totalmente diferentes. Lo que nos permite, incluso este gráfico nos permite observar cómo existe una selección de microorganismos desde el suelo, desde la parte roja, cómo existe una selección de microorganismos hacia el interior de la planta. Vemos el siguiente gráfico, por ejemplo, otro de los factores que influye en la composición microbiana, en este caso también de la raíz, vemos que es la edad de la planta.
Vemos, por ejemplo, plantas jóvenes. Vemos que se encuentran, por ejemplo, en la parte baja. Vemos cómo las comunidades microbianas de plantas jóvenes son bastante similares a cuando, bueno, 0 días a 10 días, 20 días. Y vemos incluso también en este gráfico nos permite observar cómo es que existe un cambio de comunidades microbianas conforme pasa el tiempo o la edad de la planta. Vemos cómo la comunidad de la planta, plantas jóvenes son muy diferentes a las plantas, digamos, ya adultas. Ahora, ¿cuáles son los factores? Por ejemplo, en el primer gráfico, ¿cuáles son las potenciales razones? Es que, como les había mencionado anteriormente, la planta secreta diferentes compuestos, diferentes metabolitos que le va a permitir le va a permitir a esta misma ir seleccionando microorganismos o microorganismos que van a tomar ventaja de estos diferentes compuestos y eh, les va a permitir llegar o le va a permitir colonizar mucho más rápido estos diferentes compartimientos. Y lo mismo acá, las potenciales razones en cuanto a la edad de la planta es que, por ejemplo, la genética de la planta cambia conforme a la edad, bueno, diferentes funciones se van desarrollando conforme la planta se desarrolla. Otra posible razón, potencial razón, es que, por ejemplo, bueno, con la edad, los metabolitos que son secretados por la planta cambian totalmente y esas pueden ser las potenciales razones con las cuales nos permite ir diferenciando microbiomas en la raíz de la planta. Y como les había mencionado acá, en cuanto a la parte de la raíz, la parte interna, en la parte debajo del suelo, es bastante estudiada. Por ejemplo, y se ha encontrado que uno de los mayores, uno de los mecanismos, uno de los mayores mecanismos de los cuales modulan el microbioma de la raíz son los metabolitos. Por ejemplo, acá se encuentra, tenemos acá en este gráfico, es los metabolitos que son secretados por la planta dependiendo de la edad. Por ejemplo, cuando la planta tiene 3 semanas, vemos que secreta cierto tipo de metabolitos. Cuando tiene dentro de 6 a 9 semanas, secreta otro tipo de metabolitos. Cuando tiene 12 semanas, cuando ya la planta está madura, secreta otro tipo de metabolitos. Y estos metabolitos son abundantes en digamos, en un estadio de la planta, son mínimos en otro estadio y viceversa. Vemos como, por ejemplo, azúcares, aminoácidos, alcoholes, fenoles, todos estos diferentes tipos de metabolitos son secretados por la planta en diferentes estadios. Y como estos influyen el ensamblaje o la estructura microbiana que colonizan la raíz. Bueno, eso fue en cuanto a la raíz. Hay bastantes estudios en cuanto a la estructura, cómo los microbiomas se van modulando, cómo diferentes mecanismos ayudan a crear una microbiota estable en las plantas. Pero si miramos plantas cultivables, bueno, plantas que nosotros nos sirven de alimento actualmente, si la comparamos con plantas silvestres o plantas de donde se originaron nuestros cultivos actuales, vemos que el microbioma de estos dos tipos de plantas son totalmente diferentes, a pesar que provienen provienen o se desarrollaron de una de la otra. Por ejemplo, en este caso tenemos, por ejemplo, una planta de tomate silvestre. En Perú es bastante conocido el tomate silvestre. Y cómo el microbioma de la planta de este tomate silvestre es mucho más diverso comparado con el microbioma de un tomate cultivable. Vemos que no solamente el microbioma cambia, sino que diferentes estructuras en la planta cambian. Por ejemplo,
vemos que la parte de la raíz es totalmente diferente cuando comparamos con la parte, con la raíz de la planta silvestre. Y existen diferentes explicaciones a esto, porque cuando tenemos una planta silvestre, conforme la vamos domesticando, la genética de la planta va cambiando, porque vamos seleccionando diferentes condiciones o eh, no, diferentes detalles que nos gustan en la planta. Por ejemplo, nos gustan frutas grandes, nos gustan frutas dulces. Bueno, como vamos seleccionando estas características, vamos modificando la genética de la planta. Vamos modificando la genética de la planta, vamos cambiando el tipo de metabolitos que secretan. Aparte de eso, como cambiamos de un hábitat silvestre, de un hábitat natural a un hábitat ya mucho más controlado, existen cambios en la microbiota, porque cuando cultivamos una planta incluimos fertilizantes, incluimos, por ejemplo, diferentes tipos de control en nuestro cultivo. Y es así como estos microorganismos de la parte silvestre, de la parte doméstica, se ha ido perdiendo con el transcurso del tiempo. Ahora, una de las estrategias que actualmente se viene desarrollando es ir hacia la planta silvestre de donde se originaron los cultivos actuales. Como les había mencionado, el cultivo, por ejemplo, de tomates silvestres, eh, arroz silvestres o trigo silvestre, ir a estos, llamémoslo así, ancestros de nuestros actuales cultivos, estudiar su microbioma, entender cómo es la estructura de este microbioma y qué microorganismos le permiten a esta planta silvestre tener una mayor performance, un mayor desarrollo. Coger estos microorganismos, seleccionarlos y tratar de reinsertarlos o tratar de inocularlos en nuestros cultivos actuales y ver si podemos, digamos, reconstituir el microbioma ancestral y ver si podemos mejorar nuestra performance de nuestros cultivos actuales. Ahora, como les había mencionado, estudiar el microbioma o el microbioma de un microorganismo, de un organismo, el microbioma, en estos microbiomas encontramos miles de especies, miles de especies. Y bueno, estudiarlas todas o poder aislarlas todas si queremos, por ejemplo, reconstituir microbioma de una planta silvestre a un microbioma, digamos, de una planta cultivable actual, estudiar o tratar de aislar esos miles de especies que se encuentran asociadas a una determinada planta es difícil. Es por eso que actualmente, bueno, en nuestro laboratorio, nosotros nos estamos enfocando en lo que nosotros llamamos el core microbiome o el microbioma, digamos, que se encuentra estable, que se observa con mayor frecuencia, vemos acá, mayor frecuencia y mayor abundancia en las plantas. Nosotros le denominamos el core microbiome. Seleccionamos esos microorganismos específicos que forman parte del core y son los que nosotros centramos la atención, nos estudiamos, porque si se encuentran en mayor frecuencia y en mayor abundancia, quiere decir que estos microorganismos cumplen un rol fundamental en este hábitat de la planta. Ahora, tener una estructura, o cuál es la función de tener una estructura estable en microbioma. ¿Por qué es importante tener un microbioma? Bueno, ya les había mostrado en el inicio de la presentación una diapositiva donde un microbioma estable permitía la sobrevivencia de la planta. Es decir, si teníamos solamente bacterias, la planta crecía. Teníamos solamente hongos, la planta no sobrevivía, o micetos no sobrevivía. Si teníamos a los tres diferentes grupos, la planta crecía vigorosamente. Ahora, pero ¿cuál es las funciones específicas de estos microorganismos? Bueno,
Las funciones va a depender del lugar donde estas se encuentren. Por ejemplo, si las plantas se encuentran, bueno, vamos hablando acá. Las plantas se encuentran, por ejemplo, asociadas a la raíz, muchos de estos microorganismos van a ayudar a la fijación de nitrógeno. Van a ayudar a la absorción y al, digamos, al manejo de microorganismos. Y va a permitir, incluso, va a permitir quebrar diferentes compuestos que son usados en la agricultura y que cuando estos compuestos se quiebran, son quebrados, digamos así, por estos microorganismos, la planta los va a poder usar. Ahora, otros microorganismos van a proteger contra diferentes patógenos. ¿Cómo van a proteger contra diferentes patógenos? Porque van a competir por el hábitat, como les había mencionado también, van a competir por el espacio, van a competir por el hábitat, el espacio, el nutriente. Diferentes microorganismos que se encuentran en el hábitat van a producir antibióticos que van a poder competir contra un potencial patógeno. Microorganismos que son capaces de estimular el crecimiento de la planta o van a ser capaces de estimular digamos, la expresión o el desarrollo, la producción de, por ejemplo, de hormonas, van a permitir el desarrollo, de estimular el crecimiento óptimo de la planta. Hay microorganismos incluso que son capaces de activar el sistema inmune de la planta. Es decir, un microorganismo, llamémoslo así, bueno, que se encuentra habitando la microbiota de la planta, es capaz de activar el sistema inmune de la planta y al tener la planta el sistema inmune activo, va a ser capaz de reconocer y eliminar potenciales patógenos. Y mantener, digamos, una comunidad estable, una comunidad microbiana saludable, va a permitir la interacción entre microorganismos, va a permitir que patógenos lleguen y colonicen en organismos, en este caso la planta. Y ahora, por ejemplo, en mi caso, yo estoy estudiando cómo estos microorganismos pueden estar asociados a prevenir o a mitigar mitigar estrés a la cual la planta es sometida. Bueno, hay estudios, por ejemplo, que mencionan cómo diferentes microorganismos o comunidades microbianas son capaces de mitigar las sequías o hacer a la planta tolerante a sequías. Una de las, digamos, de las herramientas que ahora se tienen para poder estudiar microbiomas y poder estudiar el efecto de estos microbiomas en las plantas, es decir, ya una parte más experimental, es el uso de comunidades sintéticas. Bueno, afortunadamente, desde hace tiempo se vienen desarrollando o aislando microorganismos asociados a plantas. Bueno, en este caso tenemos a microorganismos aislados de la parte de la raíz y de la parte aérea de la planta de Arabidopsis thaliana, que es un modelo de estudio digamos, en biología de plantas. Y lo que se ha encontrado es que, bueno, la mayoría de los microorganismos que conforman el microbioma de Arabidopsis thaliana son cultivables. Es una ventaja. Se ha logrado tener grandes colecciones de microorganismos de la filósfera, de la rizósfera. Y también actualmente, bueno, hace poco, se ha podido desarrollar o ser capaces de crecer plantas libres de microorganismos. En la parte de humanos se realiza, por ejemplo, ratones libres de microorganismos. Ratones que no tienen ningún tipo de microorganismos son usados en la parte de cuando se estudian microbiomas en humanos o animales. En la parte de plantas se ha logrado desarrollar o crecer en suelo plantas libres de microorganismos, plantas sin ningún tipo de microorganismos. Ahora, como tenemos la colección de microorganismos y tenemos las plantas estériles, somos capaces de poder seleccionar diferentes grupos de bacterias. Ya podemos hablar de
a veces de comunidades sintéticas de 10 aislados o de cientos de aislados. Y todos estos aislados inocularlos en plantas estériles y ver cuáles son los mecanismos o cuál es el rol de estos microbiomas, de estas comunidades bacterianas en el efecto que tiene el rol de este microbioma en la biología de la planta. Bueno, actualmente se estudia, por ejemplo, cuáles son dentro de las cosas que se viene estudiando es, por ejemplo, cuáles son digamos, el proceso de colonización de estos microorganismos en plantas. Cuáles son los genes que una bacteria necesita para poder colonizar la planta. Otro es, por ejemplo, cuáles son, cómo es, digamos, el mecanismo, cómo es la interacción entre cómo los microorganismos son capaces de ayudar a la planta a poder captar alimentos, captar nutrientes y poder estos nutrientes ser insertados en las plantas. Bueno, en esta última parte quería enfocarme básicamente en el área que yo estudio. Como les había explicado, la planta se divide por diferentes compartimientos: la parte de la rizósfera, la parte de la raíz, y la parte de la filósfera es la parte aérea, la parte sobre el suelo. Ahora, este compartimiento de la filósfera está dominado básicamente por hojas, o la parte más abundante de la filósfera es las hojas. Y este ambiente o este compartimiento de la planta es interesante porque no solamente los microorganismos están sujetos a las diferentes barreras que yo les había mencionado al inicio, sino que existen factores ambientales que permiten modular el microbioma. Factores ambientales como la radiación UV, altas temperaturas, lluvia, diferentes tipos de presión osmótica, diferentes tipos de factores que influyen el ensamblaje de los microbiomas en la parte aérea de la planta. Ahora, por ejemplo, aquí igual tenemos un gráfico que nos muestra la diversidad alfa, y si comparamos la diversidad que encontramos en el suelo, vemos que la diversidad es bastante grande en el suelo comparado a la diversidad que encontramos en las hojas, en este caso. ¿Qué nos quiere decir? Bueno, que hay mecanismos que están seleccionando el microbioma en la planta, en la parte de la hoja. Bueno, y la parte de la filósfera está dominada solamente, comparado con el suelo, está dominado por algunos grupos de microorganismos. Bueno, durante mi doctorado estudié la parte, como les decía, la parte de cómo la lluvia influía la parte de la filósfera en la planta. Durante el postdoctorado sigo estudiando la filósfera, pero ahora me estoy enfocando a cultivos que son importantes para la bioenergía. Como les había mencionado también, los fondos, bueno, la entidad que financia mi estadía postdoctoral es el Departamento de Energía, y están interesados en cultivos que sean de importancia para bioenergía, para biocombustibles. En este caso, uno de los cultivos que es importante o que está en desarrollo es el sorgo. Y bueno, algo particular del sorgo es que durante su desarrollo, el sorgo acumula en la parte aérea, digamos, en los, llamémoslo así, tallos, y en la parte de las hojas acumula wax en el exterior. Wax, no sé si por ejemplo ustedes ven una manzana o un durazno, ven que tiene una cobertura, una capita blanca que cuando ustedes la limpian queda digamos, una manzana bastante brillosa, y ven que digamos, esa cobertura de wax sirve para protección. En este caso, en la parte del sorgo o en las plantas, este wax le permite a la planta ser tolerante a sequía o evitar la pérdida de agua. Como es una capa, digamos, compuesta mayoritariamente por ácidos grasos, por lípidos, evita la pérdida de agua.
Ahora, mi interés es ver qué microorganismos están siendo seleccionados por este wax y ver si estos microorganismos que son seleccionados y coexisten o son capaces de habitar este wax, si estos microorganismos son capaces de proveer de condiciones o de características especiales a la planta para poder sobrellevar épocas de sequía. Otro de los, algo también interesante en cuanto a sorgo es que sorgo, aparte de las raíces que desarrolla en la parte, digamos, debajo del suelo, sorgo desarrolla unas raíces aéreas. Bueno, acá vamos a ver, aquí la parte es aérea, unas raíces aéreas. Que generalmente, o bueno, hace tiempo una de las funciones que se le atribuía era que estas raíces aéreas servían como anclaje. Es decir, estas plantas de sorgo o plantas, digamos, que son como el maíz, el sorgo, bueno, no, disculpen, no recuerdo el nombre en español, pero bueno, este tipo de plantas que son similares, digamos, imagínense a la planta de un maíz, son bastante altas y una de las funciones de estas raíces es que le da estabilidad a la planta. O cuando hay, digamos, inundaciones, sirve como anclaje para poder darle estabilidad. Ahora, hace pocos se hizo un trabajo en maíz. Maíz también desarrolla este tipo de raíces aéreas. Y se observó algo característico, que estas raíces aéreas están cubiertas por abundante mucílago. O sea, no sé si han visto, bueno, mucílago es como una especie, digamos, de goma, una goma transparente que cubre estas raíces. No sé si ustedes pueden observar aquí, es como una goma, un moco. Ahora, ¿qué se encontró en maíz? Se encontró que maíz, digamos, estas raíces aéreas y este mucílago selecciona bacterias que le permiten a la planta, que estas bacterias, digamos, son capaces de captar nitrógeno del ambiente, nitrógeno del aire, son capaces de captar el nitrógeno y ese nitrógeno es una de las principales fuentes de nitrógeno de la planta. Ahora, mi hipótesis en este caso es, como hemos observado que sorgo también tiene estas estructuras aéreas, raíces aéreas cubiertas de mucílago. Bueno, mi hipótesis es que el sorgo también tiene este tipo particular de microorganismos que le van a permitir al sorgo poder captar nitrógeno ambiental, nitrógeno del aire, y que le va a permitir sobrevivir a esta planta o desarrollarse mejor ante nitrógeno limitante quizás en el ambiente. Bueno, y actualmente estoy trabajando en estos dos, en el wax y en el mucílago del sorgo. Ahora, ¿cómo lo estoy estudiando? Bueno, ustedes pueden ver acá, por ejemplo, el wax que fue removido digamos, de los tallos, y acá ven, por ejemplo, el mucílago, cómo colecto el mucílago de las raíces aéreas. Ahora, hay diferentes estrategias para estudiar microbiomas. Una estrategia, como les había mencionado, es solamente saber qué microorganismos se encuentran presentes, cómo es la comunidad microbiana. Y, bueno, ese es un tipo de estudio. Otro tipo de estudio es, por ejemplo, saber qué funciones cumplen los microorganismos, qué metabolitos están produciendo. Bueno, hay diferentes tipos de técnicas que se pueden usar para estudiar microbiomas. Lo que yo voy a estudiar o lo que estoy estudiando actualmente, bueno, estoy estudiando, ya tengo un año aquí, es que estoy utilizando estoy haciendo una caracterización de los metabolitos que se encuentran en el wax y en el mucílago. Para esto estoy usando más espectrometría de masas, el gas, bueno, hay diferentes tipos, no recuerdo bien en español el gas, cromatografía de gas, bueno, lo principal es la espectrometría de masas y también la resonancia magnética nuclear, que nos va a permitir eh, saber qué metabolitos se encuentran en estas muestras. Esa es la primera parte. La segunda parte como estoy estudiando los microbiomas asociados al wax y al mucílago, es la parte de microbioma, saber qué microorganismos se encuentran presentes. Para eso estoy usando digamos,
un solo gen, que es el 16S, que me va a permitir identificar toda la comunidad microbiana que están asociados a estas muestras particulares de wax y mucílago. También estoy utilizando disculpen. También estoy utilizando lo que es metagenómica, que me va a permitir secuenciar todos los genes que se encuentran presentes en estas muestras. Ahora, ¿para qué necesito todos los genes? Para saber qué genes o qué funciones pueden estos microorganismos estar jugando en el wax y en el mucílago. Y la última parte, bueno, una de las últimas partes es crear o obtener colecciones microbianas para poder como les había dicho, para poder utilizar estos aislados en estudios como, por ejemplo, poder inocularlos a plantas estériles o ver cómo esos microorganismos pueden influir en el crecimiento de sorgo. Con esto también los aislamientos me va a permitir, por ejemplo, secuenciar genomas completos, hacer una comparación genómica, poder hacer estudios de cómo digamos, la relación filogenética, cómo estos microorganismos se encuentran, o qué relación filogenética tienen estos microorganismos en estos compartimientos del wax y el mucílago. ¿No? También estamos utilizando microscopía y, bueno, como les había mencionado, diferentes técnicas que nos va a permitir estudiar los microbiomas en la filósfera del sorgo. Bueno, lamentablemente cuando empecé el postdoctorado, yo empecé a finales casi de febrero y la pandemia aquí, bueno, en todo el lugar básicamente empezó en marzo, inicios de marzo. Cuando yo llegué, empecé a hacer mis trámites y a las 2, 3 semanas de llegar, me mandaron a trabajar desde casa porque llegó la cuarentena. Pero he manejado, pude encontrar la forma de regresar al laboratorio, desarrollar algunos pilotos, poder ir a colectar muestras al campo. Bueno, colecté muestras para un piloto, es decir, para unas cuantas muestras, para ver si era capaz de extraer del ADN del wax y del mucílago, también para ver si era capaz de aislar microorganismos, para ver si éramos capaces de extraer ARN de estas muestras. Y luego también tuve la oportunidad de poder colectar ya las muestras que había propuesto para mi trabajo. Actualmente ya están en proceso de secuenciamiento y espero que muy pronto tenga ya resultados del primer año en cuanto a la caracterización microbioma de la filosfera del sorgo. Pero acá tengo resultados de mi trabajo piloto y bueno, como les había dicho, en cuanto al mucílago, lo interesante era ver si existen microorganismos asociados al mucílago que sean capaces de poder brindar a la planta de nitrógeno, de que estos microorganismos sean capaces de captar nitrógeno del ambiente y que la planta sea capaz de utilizar este nitrógeno. Bueno, aquí tengo, por ejemplo, un gráfico que nos muestra la abundancia relativa del microbioma. En el componente Y tenemos, digamos, la abundancia en porcentaje. En el componente X tenemos plantas que estuvieron bajo fertilizante, que fueron fertilizadas con nitrógeno, y al costado tenemos plantas que no se les aplicó nitrógeno. Cada cuadrito, como pueden ver, cada color representa diferente grupo microbiano a nivel de género. Y como pueden ver, en este piloto no pude encontrar diferencias significativas en cuanto a la composición microbiana entre plantas que estuvieron fertilizadas con plantas que no estuvieron fertilizadas. No encontré diferencia significativa en cuanto a la estructura. En cuanto vemos acá en la figura B, pero cuando hice un análisis, digamos, de abundancia significativa, abundancia, digamos, diferencial, pude observar que existen microorganismos específicos que son significativamente, están mucho más están en mayor abundancia significativamente
en plantas que fueron tratadas con nitrógeno comparadas con plantas que no fueron tratadas con nitrógeno. Y también viceversa. Por ejemplo, vemos acá una pseudomona que es mucho más abundante en plantas que no fueron tratadas con nitrógeno comparadas con plantas que fueron tratadas con nitrógeno. Ahora, ¿qué nos quiere decir esto? Que el nitrógeno que se le aplicó, por ejemplo, a estas plantas tiene un efecto en digamos, en el microbioma. Ahora, lo interesante va a ser, por ejemplo, aislar microorganismos, digamos, estos microorganismos, aislarlos y ver cuál es el rol que ellos juegan cuando nosotros lo inoculamos directamente a la planta. Bueno, tengo similares resultados con sorghum. Ya no lo puse porque tengo menos muestras. Pero bueno, como les había mencionado, la siguiente parte también era crear colecciones microbianas, colecciones de bacterias. Para esto utilicé diferentes tipos de medios, diferentes tipos de condiciones, condiciones aeróbicas, anaeróbicas, diferente temperatura. Bueno, lo que me interesa en esta parte es poder aislar microorganismos de estos dos sustratos, del wax y del mucílago. Tratar de captar la mayor diversidad posible de microorganismos y poder hacer estudios, como les he mencionado, de genómica, de comunidades sintéticas y ver el efecto que estos microorganismos pueden tener y que quizás nosotros podamos utilizarlo a futuro como un potencial bioestimulante, biofertilizante específico para sorgo. Como les había dicho, los siguientes pasos son bueno, estamos trabajando en la parte de metabolomics para determinar los metabolitos presentes en el mucílago y en el wax. Como les había dicho, también estoy centrándome en la parte de trabajar en sí con los aislados, mi colección de bacteria, para poder realizar genómica comparativa y funcional de los aislados que tengo. Y en un futuro quizás poder diseñar estas comunidades sintéticas y poder inocular mis plantas de sorghum o cualquier otro tipo de planta de interés y ver cómo estos microorganismos puedan ayudar a la planta a ser mucho más resistentes o poder tener un desarrollo eh, muy óptimo. Bueno, y con eso quiero agradecer a todos por la atención y si hay alguna persona dentro de los que está escuchando la charla que tenga alguna pregunta, bueno, pueden hacerla ahora, pero si no, igual pueden contactarme vía Facebook, vía Twitter. Yo soy bastante activo en las redes sociales, solamente me dejan un mensaje o, no sé, la forma de contactarme y si ven la presentación después y tienen alguna pregunta, no duden en contactarme, que estaré muy feliz de responder cualquier inquietud. Y gracias a todos y nuevamente agradecer al doctor Chimoy por la oportunidad, por la invitación y a la Facultad de Ciencias Biológicas por la oportunidad. Muchas gracias. Marco, muchas gracias por tu participación en Biología Sin Fronteras. La facultad siempre está agradecida a sus egresados. Yo creo que dejamos un tiempo para que... Hay una pregunta ahí que los interesados pueden formularla directamente al doctor Marco o escribirlas por el chat. Ahí hay una pregunta, creo, Marco. Hola Marco, interesante charla. Una pregunta, ¿qué tipo de control usan para garantizar que el comportamiento del microbioma no es en realidad producto de la aleatorización? Bueno, como les había mencionado, cuando se utiliza esto para estudios de microbiomas, existen componentes que nos permiten entenderlo bastante bien, que es el uso de la bioinformática y el estudio de la estadística. Bueno, en cuanto al saber, digamos, que el comportamiento del microbioma, digamos, no es aleatorio, no es esto al azar, es que nosotros utilizamos diferentes métodos estadísticos para probar nuestras hipótesis. Es decir, las hipótesis que tenemos
son probadas bajo diferentes bajo diferentes pruebas estadísticas, que nos va a permitir, por ejemplo, si la estructura del microbioma tiene algo de, digamos, hay métodos que se, disculpa, bueno, por ejemplo, que se llaman, por ejemplo, ¿cómo se llama? Bueno, disculpe, por ejemplo, métodos de, no sé si en español será eso, pero por ejemplo, métodos determinísticos, por ejemplo, que nos va a decir que el resultado que tenemos es realmente digamos, del efecto que estamos probando, o métodos estocásticos, donde los métodos estocásticos nos explican, por ejemplo, que nuestra estructura o lo que hemos encontrado tiene algo es aleatorio, o fue algo de, digamos, resultado al azar, un efecto al azar. Bueno, pero para explicar realmente todo eso, realmente utilizamos pruebas estadísticas. Básicamente es estadística lo que se utiliza para probar o para corroborar las hipótesis y los resultados que tenemos. Dice, Marco, he notado que usas usar estudio para tus pruebas estadísticas. ¿Podrías, si es que lo tuvieras disponible, compartirnos los scripts que usas? ¿Tienes uno gráfico? Claro, bueno, una de las, bueno, no solamente lo mío, sino si pueden, ustedes no sé si conocen, bueno, si tienen oportunidad de acceder al GitHub, que se escribe como GitHub, es un repositorio de, digamos, en este caso de scripts. Y bueno, el laboratorio es bastante abierto en esto, bastante, para ser transparente, nosotros siempre publicamos en este repositorio, publicamos, digamos, los scripts, publicamos las figuras, publicamos todo lo que nosotros tenemos para que alguien más pueda reproducirlos. Es decir, si ustedes van, por ejemplo, van a GitHub y buscan, por ejemplo, Shadelab, Shade es de SHALAB, van a encontrar todos los scripts que nosotros utilizamos en el laboratorio o que hemos utilizado en los diferentes trabajos que ha presentado el laboratorio. Ahí están los míos también que he utilizado recientemente. Van a encontrar digamos, los inputs, digamos, la información que utilicé para generar todo eso. Va a encontrarlo, van a solamente para darle al script correr y van a obtener los mismos resultados que yo he obtenido. Pero igual, claro, yo les puedo pasar específicamente lo que yo tengo. Pero igual pueden ir, como les decía, pueden ir a este repositorio, GitHub, y ahí van a encontrar todo tipo de scripts. Ok, no habiendo más preguntas, Marco, muchísimas gracias por tu participación. Un fuerte abrazo desde Perú para ti, para toda la familia, para los amigos allá en Norteamérica. Un fuerte abrazo y que continúen los éxitos. Nos vemos. Muchas gracias, profesor. Hasta luego.